Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde, hora central europea, y nosotros en Visión Global arrancamos una nueva temporada con mucha energía, porque además acabamos de escuchar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice que no le importaría renegociar con Corea del Sur y que también se podría hacer algo respecto a la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vamos, que el presidente de los Estados Unidos quiere estar en todas las salsas y de alguna forma restaurar esa imagen también de pacificador mundial. Por cierto, en un momento en el que ya hemos arrancado prácticamente la cuenta atrás de la campaña electoral de cara a las midterm, las elecciones de medio mandato que tendrán lugar pues aproximadamente dentro de un año, en noviembre de 2026. Sí, ahora pueden pensar que esto nos queda lejos, pero no tan lejos como pueda parecer. Prueba de ello, lo rápido que se pasan las vacaciones. Nosotros esperamos que hayan tenido un muy feliz verano, que hayan conseguido desconectar, porque sí, desconexión es esa palabra tan relacionada con esta época de verano, con esta época estival. Nosotros, como decimos, también lo hemos hecho y además hemos conseguido recargar un poquito las pilas. Hemos aprovechado esas ansiadas vacaciones para reponer fuerzas de cara a esta nueva temporada. Aunque, eso sí, nos pesa el ser conscientes de que la actualidad no desconecta y que poder distanciarse de ella no deja de ser un privilegio. De hecho, no es esa la suerte, por desgracia, que viven en la Franja de Gaza, donde las muertes por hambruna ascienden a 300. Más de 500.000 de gazatíes en estos momentos sufren hambre extrema y la cifra va en aumento. Podría superar las 600.000 personas a cierre de septiembre. Tampoco es la suerte de aquellos profesionales que sin descanso han puesto todo su ser en alimentar, curar e informar a pie de conflicto. A muchos les ha costado la vida. Y es que hoy se suman otras 20 muertes en la franja tras un bombardeo de Israel en la zona del Hospital Nasser, en Khan Yunis, entre ellas las muertes de 5 periodistas. Aunque las cifras oscilan ligeramente, se calcula que en torno a 200 periodistas, 200 compañeros han muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Los reporteros en zonas de guerra son civiles y están protegidos por el derecho internacional. Si mueren en ataques militares, la línea entre error y crimen se difumina peligrosamente. Gaza es hoy uno de los lugares más mortales para ejercer el periodismo. Con cada muerte, el silencio se impone un poco más. Sin periodistas, la guerra pierde testigos independientes. Sin informar, se convierte en una sentencia de muerte. La libertad de prensa deja de existir y, por tanto, la libertad de expresión en Gaza y en cualquier otra región. Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía. La libertad de prensa ha recibido un golpe fatal en la Franja de Gaza. El ejército de Israel ha bombardeado la zona del Hospital Nasser en Khan Yunis. Al menos 20 personas han muerto y entre ellas, como decíamos, 5 periodistas que trabajaban para agencias como Reuters o Associated Press. Las reacciones han sido inmediatas. En Europa, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha afirmado que Israel está violando el derecho internacional en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, ha insistido en que hay que proteger a los civiles, al personal sanitario y a los periodistas. El jefe de la UNRWA, Lazzarini, ha condenado la indiferencia e inacción del mundo. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump en estas últimas horas ha expuesto su total desconocimiento. ¿Cómo es esto posible?, nos preguntamos. Bien, pues en una rueda de prensa que ha terminado hace unos instantes, un periodista le ha preguntado por el ataque y Trump le ha respondido con otra pregunta. ¿Cuándo ha ocurrido? Fue anoche. Y Trump dice que no lo sabía. Entonces el periodista le pide alguna reacción y Trump responde lo siguiente. Dice que no quiero verlo, pero que hay que acabar con toda esta pesadilla, que él ya ha rescatado a los rehenes, a todos, y que Steve Witkoff ha sido increíble, que ha hecho un gran trabajo, pero que es él quien ha rescatado a todos los rehenes a través de su equipo, a través de su trabajo, y que ahora pues quedan probablemente un poco menos de 20. Mientras tanto, la Asociación de Prensa Extranjera lo ha descrito como uno de los ataques más letales contra periodistas que trabajan para medios internacionales desde que comenzó
este conflicto desde el 7 de octubre de 2023 tras los ataques terroristas de Hamas. Ha exigido una explicación inmediata y las fuerzas de defensa de Israel han respondido mediante un comunicado. Aseguran que no atacan a periodistas como tal y que lamentan cualquier daño a individuos no involucrados. En pocas palabras, eluden cualquier responsabilidad y reducen las muertes de periodistas y civiles a meros daños colaterales. En parte, el relato de los daños colaterales podría tener una lectura de certeza, y es que la guerra se libra en una de las zonas más densas del planeta, donde jamás se esconde entre hospitales y viviendas, y en ese terreno cualquier ataque, por desgracia, arrastra a víctimas civiles. Sin embargo, la cifra de muertes de periodistas es inédita y los ataques se repiten contra profesionales identificados con chaleco, con cámaras, y las investigaciones prometidas por parte de Israel nunca arrojan resultados claros. El patrón erosiona la credibilidad y lo mismo ocurre con los civiles que mueren intentando conseguir alimentos y agua. En los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, Hamas encendió una mecha fatal, matando a civiles como objetivo directo de su ataque, una violencia deliberada e innegable. Y por su parte, Israel sostiene que los civiles muertos por su respuesta a Hamas son consecuencia no deseada de sus operaciones militares. Pero cuando la cifra de víctimas es tan alta y se repite con tanta frecuencia, la frontera entre el error y la negligencia se vuelve difusa e inevitablemente surge la duda. ¿Son daños colaterales o esconden algo más grave? ¿Dónde acaba la justificación militar y dónde empieza la responsabilidad por un crimen de guerra? Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump ha decidido jugar su carta más potente ante la sombra alargada de las elecciones de medio mandato, las midterm de 2026. Y su estrategia podría cambiar la política estadounidense durante décadas. Hablamos de la redistribución de distritos electorales. ¿En qué consiste esto? Bien, la redistribución es redibujar el mapa de votantes. En Estados Unidos, cada estado se divide en distritos electorales que eligen a los miembros de la Cámara de Representantes. Cada distrito representa aproximadamente la misma cantidad de habitantes y los estados redibujan sus mapas cada 10 años, después de cada censo, para reflejar los cambios que se hayan podido producir en la población. En la mayoría de los estados son las legislaturas estatales, controladas por republicanos o demócratas, las que deciden cómo trazar esos mapas. Y esto permite jugar con esas líneas para favorecer a su partido. Este truco se llama gerrymandering y se concentra a los votantes del partido rival en unos pocos distritos para que pierdan en el resto, o por el contrario, se dispersan a esos votantes en muchos distritos para diluir su fuerza y que nunca ganen mayoría. Esta práctica no es nueva ni tampoco es exclusiva de Donald Trump, sino que se remonta al siglo XIX. Este concepto de gerrymandering nació en 1812, cuando el gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, aprobó un mapa de distritos con formas extrañas que favorecían a su partido. Un periódico lo bautizó como Mander, como salamandra, que, unido al nombre de Gerry, dio lugar a este nuevo término. Tras la Segunda Guerra Mundial, los demócratas controlaron muchas legislaturas estatales. Durante décadas usaron la redistribución de distritos para mantener su mayoría en la Cámara de Representantes. A partir del siglo XXI se crearon mapas extremadamente precisos que dividen comunidades a nivel de barrio o incluso de calle. Ambos partidos lo han usado, los demócratas, por ejemplo, en California y Maryland, y los republicanos en Texas, Florida y Ohio. ¿Dónde está la novedad, por tanto, de Trump? Lo habitual era que la redistribución, como hemos dicho, se diera tras el censo de cada década. Sin embargo, el presidente estadounidense presiona para que se haga de inmediato, sin esperar al próximo censo, que sería en 2030. ¿Por qué? Pues porque quiere aprovechar el actual control republicano de 23 legislaturas estatales. Lo novedoso, por tanto, es la escala, la coordinación política desde la Casa Blanca y la intención explícita de convertirlo en un mecanismo para asegurar un dominio republicano durante décadas, según apuntan algunos analistas. Un grado de agresividad política que no resulta nada ajeno cuando hablamos del más puro estilo Trump. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha amenazado con reajustar el mapa del estado para contrarrestar estos planes de Trump, pero el presidente ya ha anunciado que tiene preparada su respuesta.
Bueno, creo que presentaré una demanda muy pronto. Tendremos mucho éxito. La presentaremos a través del Departamento de Justicia y esto es lo que va a pasar. Si Trump logra su plan, la Cámara podría dejar de reflejar la voluntad popular. Las minorías y comunidades urbanas verían reducido su peso electoral y la democracia estadounidense quedaría atrapada en mapas diseñados al antojo de cada mandatario para perpetuar a un partido en el poder. En pocas palabras, la redistribución no es solo un truco técnico, es la llave para definir quién gobierna Estados Unidos durante una generación. En clave de política monetaria, Jackson Hole ha perdido totalmente la calma. Hablamos de ese retiro anual que suele ser un foro académico tranquilo, donde bancos centrales, académicos, ministros de finanzas, empresarios se reúnen y discuten en un escenario idílico, entre montañas. Pero este año ha sido distinto. Esa reunión estival se ha convertido en un escenario cargado de tensión. Lo que solía ser un simposio pausado se ha transformado en una prueba de fuego para la Reserva Federal y ha dejado claro que la institución pisa terreno resbaladizo. Jerome Powell abría un discurso con un mensaje ambiguo. Por primera vez admitió que la Fed podría recortar los tipos en septiembre, pero sus palabras no han sido una señal tan firme como en otras ocasiones. Los datos confunden, la inflación sigue por encima del 2%, pero el mercado laboral, según Powell, muestra señales de debilidad. Y esto nos recuerda los argumentos utilizados hace casi un año, en septiembre de 2024, cuando la Fed sorprendió con un recorte de tipos de gran magnitud, de 50 puntos básicos. La Fed enfrenta un dilema importante, para variar. Si baja tipos demasiado pronto, corre el riesgo de reactivar la inflación, pero si espera demasiado, puede frenar aún más la economía, así que el equilibrio es muy difícil. La política se ha colado en este simposio que terminaba el sábado. Trump intensifica la presión sobre la Fed. Durante su discurso, Powell advirtió de que la gobernadora Lisa Cook podría ser apartada tras acusaciones de fraude hipotecario y es un gesto que ha sido interpretado como una muestra de ese asedio político. Y aunque pasó algo más desapercibido, Powell también presentó un nuevo marco estratégico y señaló que la Fed debe volver a lo esencial, a su doble mandato, pleno empleo y estabilidad de precios, y recalcó una vez más la importancia de mantener su independencia, pero las dudas siguen abiertas. ¿Ha conseguido la Fed restaurar una credibilidad puesta en duda tras su recorte mega jumbo de septiembre de 2024? ¿Ha logrado blindar su autonomía frente a la Casa Blanca? ¿Podrá ajustar tipos sin desatar nuevas tensiones? El simposio de Jackson Hole nos ha dejado con más preguntas que respuestas.